Nuevamente, buenos días, Avi. Bienvenida a nuestra clase de contabilidad básica, ya nuestra tercera semana de esta materia. Lo que vamos hasta el día de hoy es lo que va a venir contenido en su examen de primer parcial, ¿de acuerdo? Te voy a proyectar la pantalla, por favor avísame si la puedes ver. Ok, de acuerdo. Bien, ok. Pues bueno, Avi, lo que te decía, hasta esta semana es lo que vendrá de contenido en su examen del primer parcial. Ya esta es la semana 3. Igual que te decía en la materia anterior, si hay alguna duda, algún comentario de lo que tengamos, que ya hemos visto ya de las primeras 2 semanas y lo que vamos el día de hoy, por favor avísame para que igual estés preparada para tu examen del primer parcial. Ok, bueno, voy a poner mi apuntador para dar este seguimiento a cada tema que vamos a ver. Son 4 temas los que estaremos abordando el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con tecnicismos contables, prácticamente para que ya tengamos el vocabulario que nos ayude a entender muy bien todos los registros contables que estaremos haciendo en los ejercicios que, valga la redundancia, llevaremos a cabo en el segundo parcial. ¿Sale? Vamos a ver también cómo se clasifican estas cuentas, el método de la partida doble, que fue la tarea que dejé la semana pasada. Y vamos a conocer los dos principales libros de contabilidad, el libro de diario y el libro mayor. ¿Ok? Bien, pues son varios temas que estaremos abordando el día de hoy. En breve también podrás ver las clases grabadas, donde también hay algunos videos, igual de YouTube, que vas a poder revisar posteriormente, si tú gustas. Y en la clase grabada también lo vamos a tener contenidos en donde ahí más visualmente vas a poder identificar esta información. ¿Sale? Bueno, como es mucha teoría, yo trataré de hacer lo más rápido posible la explicación. Y creo que lo que me ayuda mucho, Avi, es que tú me comentabas que ya manejas esta parte contable en la empresa en la que estás, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Avi. Eso va a ayudar para que podamos avanzar más rápido, ¿sale? Bueno, de todos modos, lo voy haciendo paso a paso para que en el caso de Clara, ¿no? Pueda también ver las sesiones grabadas, le sea más sencillo entenderlo, ¿ok? Pero bueno, voy a tratar de irme un poquito más rápido, tomando en cuenta que ya traes bases de este tema. Y el primero que tiene que ver con tecnicismos contables. Básicamente la contabilidad posee un lenguaje propio. De repente cuando hablamos de cargos, abonos, un saldo deudor, saldo acreedor, eh, este tema de teoría de partida doble, ¿no? A todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, cosas de este tipo que dices, bueno, ¿este lenguaje a qué se refiere? Bueno, pues es importante primero entenderlo para que de ahí podamos partir, hacer todos estos registros que se tienen que llevar de las operaciones que realizan las empresas, ¿sale? Entonces, comprende un conjunto de términos muy específicos que le llamamos tecnicismos, cuyo uso es fundamental para la operación de un sistema contable en cualquier empresa. Yo les mencionaba, nosotros somos administradores, no somos tal cual contadores, pero es importante que tengamos las bases. Digo, hoy te está pasando a ti. No sé si tu puesto Avi sea tal cual de algo de contabilidad, del área de contabilidad, o por parte de tu posición en la empresa en la que estás, tienes que hacer algunas actividades solamente de apoyo a contabilidad, pero no sé, igual y si me lo pones en el chat, eso sería interesante saberlo. Bueno, en lo que escribes ahí, esta información, a ver, ya vi que la pusiste aquí. Ah, ok, sí llevas el área contable, muy bien. Bueno, y duda, ¿por qué no estudiaste contabilidad en lugar de, o eres contadora y estás estudiando otra segunda carrera? Vi, eso ya me generó duda.
¿O por qué estudiar administración y no contaduría? Bueno, si quieres en lo que escribes, a ver, ahora sí es escrito más rápido. A ver, sí, ya tengo una carrera técnica en contaduría. Ok, bueno, ahí en lo que me gustaría saber, si ya tienes una carrera técnica en contaduría, ¿por qué no estudiar una licenciatura en contabilidad, no? Y te fuiste por la administración. Igual si quieres ahí escríbelo en lo que explico ya esa siguiente parte, ¿no? Bien, en lo que escribes, las expresiones que se indican construirán el vocabulario adecuado, ¿sí? Que es importante que todos los que llevan la parte contable lo deben de saber. Primero, el término de cuentas. ¿Qué son las cuentas? Pues bueno, son cuadros gráficos que te van a permitir registrar y acumular en forma ordenada estos datos, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, ¿no? Algunos ejemplos y que te ayuden a identificar bien las transacciones comerciales que hacen las organizaciones durante cierto periodo. Eh, si fuera un negocio muy pequeñito y tu memoria, ¿no? Es buena, con eso basta y sobra. Pero como pues van a llevar muchísimas operaciones en las empresas, es difícil llevarlo de esta manera. Por eso se tiene que hacer estos registros, ¿sale? Es como cuando tú estás aprendiendo algo. Y fíjate, yo hago mucho eso de cuando estoy aprendiendo algo, tomo notaciones de todo, ¿no? Para tener mi sustento porque mi memoria es a corto plazo, de repente se me olvida, ¿no? Se me olvida todo, tengo muy mala memoria. Entonces, por eso es importante llevar todos estos registros y las cuentas son las que te van a permitir identificar específicamente qué cuentas tenemos disponibles o podemos identificar en la empresa en la que estemos para la operación que se vaya a realizar, una venta, una compra de algo, ¿no? Etcétera. Ahorita que lo vamos a ver más adelante. A ver, vi que ya compartiste algo, Avi. Dice, sí, de hecho quería la contaduría, pero aquí en CETEC no la tenían y como también me gusta la administración, por eso la tomé. Pero más adelante, como le comentaba, anteriormente me gustaría seguir con la contaduría. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces... Pues básicamente trataré de ir un poquito más rápido para no aburrirte, pero es importante entender esto, pues, sobre todo para tus compañeros que a lo mejor no han llevado nada de contabilidad en la preparatoria, ¿no? O una carrera técnica, entonces es importante que sí sepamos este lenguaje, ¿de acuerdo? Bien, ya este es el término de cuentas. Y en estas mismas cuentas, sale, vamos a ver más adelante, se van a mostrar como en este esquema, que se llaman esquemas de mayor, las cuentas T. Se le llama T porque lo vas a ver de esta manera, ¿no? En la parte superior vas a ver el nombre de la cuenta, ¿sí? Y va a haber una línea en medio que va a dividir, ¿sale? Y tendremos varios conceptos aquí. Algunos del lado izquierdo, que son los que ahorita vamos a revisar, y otros del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos, por ejemplo, el debe, debitar, cargar y el saldo. El saldo que tengamos de este lado izquierdo se le conoce como saldo deudor. El saldo derecho es el saldo acreedor. Y también tenemos conceptos como el haber, acreditar y el abonar. Bueno, ¿qué significan estos nombres? El debe, sale, que es permite identificar al sector izquierdo de la cuenta, ¿ok? Y vamos a ver más adelante la clasificación de las cuentas. Hay algunas cuentas que son de activo, otras que son de pasivo, ¿sale? Algunas que son de ingresos o de egresos, o algunas cuentas que son también de capital, ¿no? Tienen otro nombre que ahorita lo vamos a ver también, pero dependiendo el tema que vamos a ver también más adelante, la teoría de la partida doble, tendremos que saber si se carga, se abona, cuándo se hace de estos movimientos, etcétera. Pero lo primero es entender que el debe va del lado izquierdo en todas estas cuentas, ¿sí? Y el haber va a ir del lado derecho. Aquí es donde lo vamos a poder identificar. ¿Qué vamos a poner ahí? Los montos, ¿no? Que correspondan a las transacciones que se hagan por parte de la empresa. Ahora, el cargo es el registro o la anotación numérica, ¿no? Cuando ya ponemos ahí el monto específico. Y los cargos se van a colocar en la parte del debe.
de este lado, los abonos del lado derecho. Ujú. Vamos a poner ya ahí los montos. Y es importante también referenciar, dependiendo del número de operación que estamos realizando. ¿Ok? Puede ser que en el mes empezamos con una primera operación, se compró cierto mobiliario, se compró cierto artículo. Ah, ok, esa es mi operación uno. Los montos que implique esa operación, yo los voy a identificar como mi operación uno del mes, ¿no? O del periodo. Así es como lo vamos a registrar contablemente en esta cuenta de T. ¿Sale? El débito, ¿qué significa debitar? Corresponde a la suma de todos los cargos que están en el debe. El crédito significa la suma de todos los abonos que están del lado derecho en el haber. El saldo de la cuenta es la diferencia que se va a producir, ¿no? Entre los cargos menos los abonos. Vamos a tener un saldo deudor, ¿sí? Cuando el débito de este lado sea mayor al crédito. Y vamos a tener un saldo acreedor, que sería este, cuando es al revés, ¿no? Es decir, los créditos son mayores que los débitos. ¿Dudas hasta aquí, Avi? Yo creo que no, pero no quiero obviar. ¿No? Ok. Bueno, vamos a ver la clasificación de las cuentas y tenemos cuentas de activo. Las cuentas de activo, primero que entender qué es el activo y es el conjunto de bienes y derechos que posee la empresa. Son a favor de la empresa. Algunas cuentas que vamos a poder identificar, ¿sí? Es por ejemplo la cuenta de caja y es donde tenemos el dinero efectivo. Tenemos una cuenta de bancos y es donde tenemos todos los depósitos en esas instituciones bancarias, ¿no? Que es donde llevamos las cuentas de banco y ahí tenemos nuestro dinero que nos pagan nuestros clientes, ¿no? O por alguna transacción que tengamos a beneficio de la empresa. Hay cuentas por cobrar. Eso es importante. Eh, Cuando hacemos negocios con nuestros clientes, si no son clientes que te compran al menudeo, bueno, si te compran al mayoreo y no al menudeo, cuando hablamos de mayoreo es que te dan crédito, ¿sí? Al menudeo, pues tú vas a una tienda y compras y pagas en por ejemplo, un Oxxo, ¿no? Tú pagas, no te dan crédito, ¿sí? Pero cuando somos una empresa grande y tenemos clientes, ¿sí? Hacemos un acuerdo comercial con nuestros clientes, normalmente pedimos crédito, ¿sale? Entonces, para eso va a existir una cuenta de cuentas por cobrar, ¿sale? Hay otras que se pueden llamar letras por cobrar, ¿sí? Que son papeles que se firman cuando tú das un crédito a alguien, ¿no? Mercaderías, que pues son bienes de transacción, o tenemos también la cuenta de materias primas, que esta va muy enfocada para sobre todo empresas de transformación, ¿no? Y las que son de transformación, las manufactureras también tienen otras cuentas como eh, en proceso o terminado. Tenemos también muebles y ciertos útiles bien necesarios para la explotación del negocio, maquinaria, algún edificio también, ¿no? Bienes raíces, vehículos que a lo mejor se ocupan para transportar el producto o para hacer visitas los agentes comerciales, qué sé yo, ¿no? Esos son algunos ejemplos de cuentas del activo, que, como lo mencionamos, es el conjunto de bienes y derechos a favor de la empresa. Tenemos otras cuentas que son las cuentas de pasivo. Aquí es al revés. Este conjunto de cuentas son obligaciones que la empresa posee con terceros, ¿no? Con otras personas u otras empresas. Y aquí es al revés. Si arriba yo tenía una cuentas por cobrar, aquí es cuentas por pagar. Yo también puedo ser como empresa el cliente de alguien más que me va a dar crédito, otra empresa. Entonces yo tengo que tomar una cuenta debo tener una cuenta de cuentas por pagar para llevar ahí el control de mis deudas que tengo con otras empresas o terceros, ¿no? Y es por el crédito que me hayan dado. Lo mismo en letras por pagar, facturas por pagar, ¿no? Que son documentos de crédito diferidos en el tiempo y que la empresa debe cancelar.
Tenemos también la cuenta de proveedores, ¿sí? Que son créditos aceptados por compras de bienes o servicios. Préstamos, bancos o financieras, remuneraciones por pagar, que son obligaciones de la empresa que debe cancelar a futuro por servicios laborales recibidos. Y capital, ¿no? Lo que la empresa deuda al propietario o propietarios que han entregado dinero o bienes para que funcione el negocio, ¿sí? Que esa es la otra clasificación de las de capital. Eh, Dentro de estas cuentas también hay otras cuentas, son las de resultados. Vamos a ver más adelante los estados financieros. Hay uno que se llama estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. Y ahí también vamos a tener algunas cuentas, ¿sale? En donde vamos a poder registrar todos los costos y gastos que tengamos en la empresa y también los ingresos que tengamos por la operación que tenemos, ¿no? Por ejemplo, las ventas. Y aquí tenemos algunos de estos ejemplos, ¿no? Las cuentas de pérdidas como los gastos generales, remuneraciones pagadas, honorarios pagados, intereses pagados, comisiones pagadas, etcétera, ¿no? O las ganancias como el ingreso de ventas, intereses ganados, prestaciones de servicios. Y las cuentas de resultados afectan directamente al capital de la empresa, ¿ok? ¿Esto en qué sentido? Eh, la cuenta de capital o las cuentas de capital, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, el capital social, ¿no? Todo lo que aportaron como aquí lo dice, ¿no? Los dueños. Y entonces lo que obtengamos al finalizar nuestra cuenta de resultados, tendremos ahí o un saldo positivo o un saldo negativo, ¿no? En este caso podemos tener pérdidas o ganancias, que eso lo vamos a ver más adelante, porque en esos estados financieros, como en este que es el estado de resultados, te va a afectar el, pues básicamente, o va a estar inmerso en tu balance general. En ese balance general, que es otro estado financiero, siempre tiene que cuadrarte tanto tus activos como tu pasivo y tu capital. Entonces, eso te permite tener un buen control de tus cuentas contables, ¿sale? Para poder llevar un buen registro en tus estados financieros. ¿Dudas hasta aquí, Avi? Ok, bueno, ahora, otro de los temas que es importante entender en este lenguaje de la contabilidad es la teoría de la partida doble. Y la partida doble es el método que utiliza la contabilidad para registrar o asentar las operaciones comerciales que realiza una empresa. ¿En dónde lo hace? En las T's que ya platicamos hace ratito, ¿no? En todo asiento se registra una o más partidas deudoras y acreedoras. Es decir, en todo asiento existe un doble registro, ¿no? De partidas. Una o más deudoras y otra u otras más acreedoras. Aquí tiene ciertas reglas, ¿no? Las reglas de la técnica contable denominadas partida doble se aplican sobre lo que la contabilidad llama cuentas, las cuentas que ya vimos ahorita. Y bueno, se domina cuenta lo que ya platicábamos ahorita, como las que tenemos del activo, pasivo y capital, o las cuentas de resultados, ¿no? Y bueno, la empresa hace el procesamiento de datos que provienen de los documentos comerciales, ¿no? Esos documentos comerciales, ¿cuáles son? Pues normalmente siempre tenemos las facturas, ¿no? O los recibos. Eh, Estos documentos son los que nos permiten saber exactamente los montos y las transacciones que se hicieron por dicho monto que se pagó o se nos pagó, ¿no? Y entonces con eso podemos tener claro cuáles son esos montos que se van a registrar en estas cuentas contables. Y ahora, ¿cómo se clasifican las cuentas? Como lo decíamos hace ratito, ya lo habíamos mencionado, las de activo, pasivo y capital, ¿no? Tenemos las de resultados, donde vienen las de pérdidas y ganancias, ¿no? Que las platicamos hace ratito. Y los principales fundamentos de esta teoría de la partida doble son los siguientes. Número uno, no hay deudor sin acreedor
ni acreedor sin deudor, ¿sale? Vimos hace ratito, ¿no? Que es dónde se ponen los cargos, dónde se ponen los abonos. El cargo va en el debe, el abono va en el haber. Tenemos un saldo deudor, un saldo acreedor. Y bueno, pues también eso es importante entender, que cuando hablamos de un deudor, ¿sale? Pues para que exista un deudor, eso es básico, ¿no? Aquí te lo dice, pues tiene que haber un acreedor, a alguien al que tú le debes. Y entonces básicamente es lo mismo. Si no hay un acreedor, no hay un deudor. Es decir, no hay alguien a quien le deban, pues entonces no hay un deudor. Otro de los puntos importantes, el que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Todo lo que recibe se debita y todo lo que se entrega se acredita. Ya vimos hace ratito los conceptos, ¿no? ¿En dónde van los cargos? Sí, se debita. Que volvemos un poquito a lo que habíamos visto hace ratito en los tecnicismos. Y aquí lo revisamos, ¿no? Todo lo que se carga se le conoce debitar y todo lo que se abona se llama acreditar. ¿Sale? Entonces, por eso es importante entender esta regla para que en la teoría de la partida doble tengamos claro estos principios. ¿Ok? Que vamos a hacer más adelante de los ejercicios para que sea más sencillo entender ya en la práctica. Pero estas son las bases. El total del debe, los débitos, debe ser igual al total del haber, los créditos, ¿no? Dices, oye, pero ¿cómo entonces? ¿Cómo le tengo que hacer? Porque te va a afectar diferentes cuentas, ¿no? Y entonces siempre debe de haber esa misma cantidad en ambas cuentas. No importa si hiciste un cargo o un abono, debe de ser lo mismo. ¿Cómo lo sabré? Ah, pues porque, por ejemplo, si yo compro algo, sí, voy a comprar mercancía, pues la mercancía no me la regalan, ¿no? O una de dos, o la quedo a deber esa mercancía a un proveedor, ¿sí? Que va a ser es un pasivo, es alguien que yo le debo. Recordemos otra vez los conceptos que vimos hace ratito, ¿no? Que es el pasivo, son las deudas. Si yo me quedo esa deuda, entonces tendré una cuenta de pasivo aquí, a un proveedor le debo, ¿no? Ahora, puede ser que a lo mejor diga, no, yo voy a pagar esa mercancía de mi cuenta que tengo en el banco, entonces voy a afectar solo estas cuentas de bancos. Pero siempre tengo que hacer un movimiento tanto del debe como del haber, ¿ok? Al principio, a lo mejor, Abidaid, si le explicáramos esto a alguien que nunca ha visto nada de contabilidad, sería medio complicado entenderlo de esta forma, ¿no? Pero, bueno, en las clases grabadas, con los videos que también le estoy poniendo, les va a ser mucho más sencillo verlo de manera visual, ¿ok? Pero bueno, no quiero obviar, Avi, hasta aquí no sé si soy claro con lo que estoy tratando de explicar de estos principios de la partida doble. Y a lo mejor con un ejemplo puede ser mucho más claro, ¿no? Tenemos una cuenta que es la cuenta, hagamos esta referencia, ¿no? De voy a comprar una mercancía, ¿no? Para mi producción. Entonces ese dinero lo voy a sacar de una cuenta de mi activo, es algo mío, es mi dinero, está en el banco, ¿no? Pero voy a comprar mercancía para vender posteriormente. Entonces también ese es un activo que va a ser mío, son activos los dos temas, ¿no? Pero en este caso, si yo compro mercancía, voy a aumentar esa cuenta de mercancía porque voy a tener más mercancía en esa cuenta. ¿Cuánto me cueste? Es el monto que voy a registrar ahí. ¿Sale? Ok. Y entonces aquí básicamente se va a cargar, va a ir en el debe porque va a incrementar esa cuenta. Pero voy a disminuir en una cuenta de activo ese dinero de mi banco, por ejemplo. Si yo pago con una transferencia, ¿no? De mi cuenta de banco, ese dinero pues es la misma cantidad que va a salir y entonces por eso va a estar siempre cuadrado, que es lo que dice aquí, ¿no? El total del debe ser igual al total del haber. No sé si con ese ejemplo queda mucho más claro. A ver, tú que eres, que llevas la parte contable, si se la explicáramos a alguien, ¿no? Que no sabe nada, ¿tú qué opinas? ¿Sí entendería? Excelente, muy bien. Bueno, me das ánimos, Avi, porque de repente sí es complejo cuando no tienes tanto contexto de estos temas. Y yo me acuerdo cuando iba a la universidad,
Mi profesor se empezaba a escribir y a escribir y a poner a toda esta regla y yo decía, no le entendía yo nada. Yo venía de físico-matemáticas, ¿no? Yo salí de la Boca 3, entonces salí de técnico en computación. Y cuando llegué a ciencias sociales, no entendía absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, en verdad aquí trato de ser lo más sencilla la explicación y es importante tener estas bases. Como mencionaba, voy a subirles también en las clases grabadas estos videos que también los pueden ver. Hoy tenemos esa ventaja que tenemos internet y tenemos YouTube. Entonces en YouTube vas a ver estos videos que son muy interesantes, algo más visual y que podría ayudar muchísimo porque no todos aprendemos igual. Algunos solo con que lo escuchemos es suficiente, pero a lo mejor otros como yo hay que hacerlo, ¿no? Algunos son más visuales, entonces voy a tratar de hacerlo de las diferentes formas. Ahorita primero está la base teórica, después en el segundo parcial haremos la parte práctica y bueno, pues con esto espero que ya quede un poquito más claro todo lo que veamos en este contenido, ¿ok? Otra de los principios de la partida doble es que en las cuentas se registran partidas de una misma naturaleza. Todo concepto que debita por una cuenta debe acreditarse por la misma cuenta o viceversa. Que básicamente es lo que ahorita les acabo de explicar con el ejemplo que les decía, ¿no? Eh, Siempre tenemos que tener un cargo y un abono, dependiendo, puede ser que afectemos a las cuentas de activo, a las mismas de activo, o tengamos una de activo y una de pasivo. Si es que a lo mejor esa cuenta, como el ejemplo que les puse, ahora a lo mejor no la pagué directamente, sino la queda de deber. Incremento mi cuenta de activo porque tengo más mercancía, pero voy a incrementar también, en este caso, una cuenta de pasivo, ¿no? Y entonces, en un hago el cargo y el otro el abono. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver ya de manera más visual en un registro contable cuando hagamos un ejercicio de una operación de este tipo, ¿no? Ok, las pérdidas, aquí está mal, perdónenme la redacción, se debitan y las ganancias se acreditan. Se debitan las cuentas que representan un aumento del activo, una disminución del pasivo y una disminución del patrimonio neto, ¿no? Pérdidas. Se acreditan las cuentas que representan una disminución del activo, un aumento del pasivo y un aumento del patrimonio neto. ¿Ok? En resumen, esta imagen puede ayudar muchísimo más. ¿Ok? Bueno, aquí, por ejemplo, en el debe siempre vamos a incrementar mis cuentas de activo, ¿no? Cuando se incrementan, aquí se van a registrar estos movimientos, como les decía hace ratito, ¿no? Pagué yo necesito mercancía para vender. Ah, me va a entrar a mi cuenta de mercancías y se va a incrementar. Pero si la pago totalmente de una cuenta de activo, como mi cuenta de bancos, sale ahí el dinero, va a disminuir mi cuenta, voy a tener menos dinero, entonces ahí se va a disminuir. ¿No? Y en las de pasivo es al revés. Como les decía en el mismo ejemplo otra vez, ¿sale? Compré mercancía, sí, aumenté mi cuenta de pasivo, de activo, perdón. Pero ya cuando la pago, y porque la había quedado de ver, no la había pagado directamente, me dieron crédito por ella. Ah, entonces cuando yo se lo pague ya sea mi proveedor o al acreedor, dependiendo qué tipo de cuenta deudora sea, la voy a disminuir ya cuando yo termine de liquidar mi deuda. Pero si en este ejemplo que les ponía, ¿no? Compré mercancía, voy a aumentar mi cuenta de mercancías, le voy a incrementar esa cantidad, 1,000 pesos. Y entonces me dan crédito por esos 1,000 pesos. Y supongamos que es mercancía que voy a vender directamente, esa es una cuenta de proveedores. Después vamos a ver la diferencia entre proveedor y acreedor, ¿ok? Pero si es directamente para mercancías que yo vendo, pues es mi proveedor. Entonces, en mi cuenta de pasivo de proveedor también le voy a quedar a deber y va a aumentar. La tengo que, abonar. ¿Sale? Si se dan cuenta, por eso es importante entender estos conceptos de qué es cargo, qué es abono, dónde se acredita, dónde se debita, ¿no? Entonces, para hacerlo mucho más sencillo es cargos, abonos. Cargos en el debe, abonos en el haber. Esta regla también aquí te ayuda a identificar claramente cómo identifiquemos qué cuentas son de activo, qué cuentas son de pasivo, qué cuentas son de capital, ¿sale? O de patrimonio, aquí lo menciona, ¿no? Patrimonio, estas son las de capital. Para saber exactamente cómo se aumentan esas cuentas y cómo se disminuyen.
Creo que esa puede ser una referencia mucho más fácil de entender, ¿no, Avi? Tú no sé qué opines. Pero bueno, aquí están estas reglas. Este sería como mi acordeón. Y cuando hagamos ya los registros de las operaciones va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Ahora, estas que son de capital, pasa lo mismo que las de pasivo, ¿no? Porque hay una regla y la vimos que la semana pasada o antepasada. El activo es igual al pasivo más el capital. Ajá, esa es la estructura contable que platicábamos la vez pasada. Entonces, por eso es que si mi pasivo está del lado con el patrimonio o el capital, va a funcionar de la misma manera. Voy a disminuir en los cargos, ¿sí? Donde está el debe, y voy a aumentar esas cuentas en el haber, ujú, donde se hacen los abonos. En las cuentas, por ejemplo, de pérdidas y ganancias, que estas cuentas son del estado de resultados de una empresa, aquí pasa lo mismo, las de pérdidas, pasa lo mismo que con las de las del activo, ¿no? Se cargan cuando incrementan las pérdidas o se disminuyen cuando son, vamos a ver qué tipo de cuentas son de egresos, ¿no? O por ejemplo, como de costos, que son los que tenemos que cuidar, que hemos dicho muchas veces, Avi, ¿no? Ahí tenemos costos que tenemos que cuidar. Y las de las ganancias, como las ventas, aquí funcionan al revés. Si se aumenta, hay una venta, se abona. Si hay una disminución de la venta, porque a lo mejor me regresaron mercancía, pues se va a cargar. Entonces, de repente dices, oye, pero es que no me queda claro. Si dices que el activo es cosas que tiene la empresa a su favor, ¿por qué hay una diferencia con las pérdidas y ganancias? No es al revés. Porque estas cuentas son de otro estado de situación financiera, que es el estado de resultados, ¿no? Versus estas que están en el estado de situación de el balance general, ¿no? Bueno, vamos a verlo eso también más adelante. Ya nos queda muy poquito tiempo. Eh, Nuevamente recapitulando, el resumen de todo esto es que los activos son todos los recursos que tiene la empresa a su favor, los pasivos son todas esas deudas, y el patrimonio neto también se le conoce como capital contable, es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sale? Entonces, por eso decimos en esta fórmula, el activo es igual al pasivo más el capital, porque si tú restas el activo menos el pasivo, te va a dar el capital, ¿sale? Esa es como una matemática básica. ¿Dudas hasta aquí? ¿No, Avi? Ok. Bueno, vamos a hablar acerca de los libros de contabilidad y en particular del libro de diario y el libro de mayor. Ok, ¿qué es el libro de diario? En el libro de diario es un documento contable donde se registran de forma cronológica, ¿sí? Todas las transacciones y movimientos de la empresa. Por ejemplo, ventas, compras, pagos, etcétera. ¿Sale? ¿Para qué se hace esto? Permite llevar un control preciso de las actividades financieras, como les mencionaba. No podemos contar con una memoria como el de una computadora nosotros, ¿no? Nuestra memoria, y más la mía, que es a corto plazo, rápidamente se me olvidan las cosas. Entonces, si tú no tienes un control de eso, por eso a mí luego me pasa de, chin, ¿y dónde en qué me gasté mi dinero, no? ¿Dónde está mi dinero, mi sueldo? ¿Dónde me lo gasté? Porque precisamente nuestra mente no es confiable, ¿no? Por eso se tienen que hacer estos registros y es para lo que nos va a servir estos libros, ¿no? Garantiza que todos los movimientos de dinero están documentados y pueden verificarse cuando sea necesario, porque recuerden también que este tipo de documentos hay algunos que son obligatorios, ¿no? Y que te lo pide, por ejemplo, el fisco en caso de alguna auditoría para poder constatar que precisamente tu, eh, tu declaración de impuestos es correcta con base a tus transacciones, ¿no? Porque lo que hace el gobierno es que, claro, si eres una empresa que produce más, tiene buenas ganancias, pues claro que tienes que pagar más impuestos, versus la que no tiene tantas ganancias, ¿no? O tiene pérdidas, pues incluso tiene excepciones a estos impuestos.
¿no? O devolución de dinero por ciertas cosas. Por ejemplo, tú los debes de saber, Avi, ¿no? Para una empresa es fundamental siempre tener declarar sus costos y sus gastos, ¿no? Para, sobre todo también el tema del IVA, ¿no? Cuando tenemos un IVA a nuestro favor, ese dinero se regresa a la empresa. ¿Por qué? El IVA, ¿cuándo lo vas a tener a tu favor? Pues cuando hiciste más compras, ¿sí? Que ventas. Y entonces esa diferencia te la tiene que regresar el gobierno, ¿sí? O esos costos y gastos que tú declaras hacen referencia a que efectivamente pues tuviste que hacer frente a tus deudas y por lo tanto, mm, digo, muchas veces los contadores para eso son buenos, ¿no, Avi? No, no lo digo por ti a lo mejor, pero pasa en que pues tienes que saber exactamente todas estas reglas contables para saber que sí puedo eh, o es válido, ¿no? ¿Qué documentos son válidos o qué tipo de costos y gastos puedo tener ahí identificados para poderlos declarar y que al final haya pues un impacto, ¿no? En los impuestos que debo de cubrir. Pero bueno, garantiza todos estos movimientos de dinero que estén bien documentados y puedan verificarse cuando sea necesario. El libro de diario también es esencial para hacer el balance de situación financiera, ¿no? Como el balance general y tener una visión clara de las pérdidas y ganancias. Así todas las entradas y salidas de dinero quedan documentadas y se pueden verificar en cualquier momento. Por otra parte, este documento es un paso vital para hacer el libro mayor, ¿ok? Entonces, del libro del diario, ¿sí? Es obligatorio, ¿sí? Tal cual aquí lo menciona, el libro de diario es obligatorio para todas las sociedades mercantiles. Y esto está en el Código de Comercio en su artículo 25, por eso te decía, si es necesario y es obligatorio. Además, las empresas tienen la responsabilidad de conservar el libro de diario durante al menos 6 años desde el último registro, ¿sí? Y bueno, eso es el tema del libro de diario. ¿Qué es el libro de mayor? El libro de mayor es un registro contable donde se agrupan las operaciones por cuentas específicas. Avi, ya se nos va a acabar el tiempo, nos queda menos de un minuto, seguramente se va a cortar la grabación. En las clases grabadas que les voy a subir, estas clases como son muy largas de contabilidad básica, los voy a estar dividiendo en dos partes. Las subo las dos partes para que veamos divididos los temas y ahí les voy a dar mayor referencia de todo esto que nos faltó ver del libro de mayor. Pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda, Vi?